El videojuego que te voy a presentar el día de hoy no tenía gráficos espectaculares, no tenía un sistema de mundo abierto y tan solo tenía 3 niveles, pero logró alcanzar 10 millones de descargas. ¿Cómo lo hizo? Hola a todos, mi nombre es Santiago y soy programador de videojuegos desde hace más de 10 años y el día de hoy vamos a hablar del caso de Big Hunter, un videojuego que utilizando una simple estrategia logró crear su videojuego en muy poco tiempo y obtener grandes resultados. Y te voy a enseñar cómo al usar esta estrategia puedes evitar uno de los errores más grandes que suelen cometer los desarrolladores de videojuegos. Así que sin más que decir, quédate porque esta clase vas a aprender un montón. Muy bien, ¿por dónde empezamos? Vamos a tener un poco de contexto. Este videojuego, como te decía, se llama Big Hunter. Actualmente tiene más de 10 millones de descargas. Y tuve la enorme fortuna de haberlo visto en sus inicios, hace ya, no sé, bastantes años. En este momento, si vas a ver el juego, ya tiene bastantes cosas. Tiene muchos disfraces, tiene muchos monstruos, tiene bastantes sistemas, tiene equipamientos, tiene un montón de cosas. Pero cuando empezó, solamente tenía 3 niveles que eran dos monstruos súper sencillos, que era el mamut, uno de estos cositos de madera de práctica y un único personaje, nada más. Y aún así, el juego logró bastantes descargas. En esa época tenía como 100.000 descargas. ¿Listo? ¿Cómo lo hicieron? Aquí es donde vamos a hablar sobre un concepto súper interesante que se llama, de hecho hay un libro sobre eso, por si lo quieres investigar, vamos a hablar sobre la metodología Lean Startup, una metodología que nos permite poder crear proyectos en poco tiempo y reducir el riesgo de lanzamiento al máximo. ¿Cómo lo hacemos? Imagínate que tenemos dos casos de personas, que he conocido a ambos casos por experiencia personal, entonces te puedo decir por experiencia que realmente pasa así. Ok, tenemos dos casos. Uno, una persona que tiene una gran idea y me han dicho, Santi, es que tengo esta súper idea y yo sé que la idea va a funcionar súper bien. Entonces, ¿qué hace? Se encierra en el sótano unos 4 o 5 años, o bueno, 1, 2, 3, los años que sean necesarios, y no se lo muestra a nadie por miedo a que le roben la idea. Que te doy un pequeño spoiler, las ideas realmente no tienen valor hasta que las ejecutas. Y una vez las ejecutas, realmente no hay nada que puedas hacer para que alguien más te copie la idea, sino simplemente seguir innovando. Pero eso ya es tema para otro video. Ok, entonces tenemos esta persona que se encierra en su garaje para que nadie le robe la idea y de repente cuando lanza su proyecto, pues primero nadie lo conoce y segundo, pues descubrió que resulta que no era lo que la gente buscaba, que lo que para él era una excelente idea, tal vez para las personas no lo era, o la forma en la que lo ejecutó, pues no era tan buena idea como la persona pensaba. ¿Y ahí qué pasó? Pues perdió muchos años de desarrollo y probablemente mucho presupuesto. ¿Sí? Esto créeme que es un error bastante común. Si tienes una idea y vas a gastarte todos tus ahorros porque estás seguro de que va a funcionar, te recomiendo que te quedes un poco más en el video y pruebes la otra estrategia, es bastante más óptima. Entonces, ¿qué podríamos hacer para reducir ese riesgo? Ahí es donde entra la metodología Lean Startup. Imagínate la siguiente persona, lo vamos a llamar Pablo, ¿sí? Y Pablo tiene una excelente idea, ¿sí? Tiene una idea espectacular, pero ¿qué pasa? Pablo sabe que no necesariamente el hecho de que para él sea una buena idea significa que para los otros va a ser una buena idea o que las demás personas lo van a lograr entender su buena idea. Entonces, lo que va a hacer Pablo es con una mentalidad de científico, literalmente va a hacer una hipótesis y lo va a poner a prueba. Entonces, lo que hace Pablo es decir, listo, tengo esta buena idea, no sé, una idea de un videojuego en específico, pero antes, lo que vamos a hacer es crear un producto mínimo viable. Un producto mínimo viable. ¿Qué es un producto mínimo viable? Es lo mínimo que podamos hacer en el menor tiempo posible que tenga la esencia de lo que nosotros queremos hacer. Entonces ahí es donde podríamos hablar de una demo, una versión alfa, ¿sí? Versiones súper básicas, una maqueta funcional que ya tenga la esencia de lo que tú quieres hacer, pero que te puede tomar, no sé, 3 meses hacerlo o un tiempo reducido, no 4 años, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el objetivo de esto? Ya te explico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desarrollamos un producto mínimo viable, es decir, lo mínimo que tenga la esencia de lo que queramos hacer, que podamos mostrarlo a las personas
y ver su reacción. Entonces, vamos a trabajar por ciclos. Tenemos un producto mínimo viable y lo que hacemos, que ese término se llama, lo vamos a mostrar al mercado, lo lanzamos al mercado. ¿El mercado qué es? La gente. Es decir, lo compartimos, ¿no? Lo compartimos en redes, se los mostramos a amigos si quieres, montamos un pequeño anuncio en Instagram para que lo juegue gente. Y esta fase es muy importante porque esta fase nos da mucha información. Lo que vamos a hacer es intentar absorber los comentarios, pero especialmente la reacción de las personas. Es decir, si las personas sí se quedan en el juego lo suficiente, si regresan. Algunos te van a decir, Santi, me encantó tu juego, pero ¿qué crees? No logré, no me quedó claro esto, me estanqué en esto, ¿dónde está esta función? Sería bueno que agregaras esto o no, no entendí, me quedé atorado. Toda esa información es súper valiosa porque ten presente que justamente las personas que van a es información de las mismas personas que al final del día van a ser las que van a jugar tu juego, ¿sí? Obviamente, tú tienes que liderar esa visión, tú eres el que tiene la idea de cómo va a ser el juego, pero la idea y lo interesante de esto es que lo vas a construir junto con las mismas personas que van a jugar tu juego, con tu comunidad. Y ahí logramos dos cosas muy interesantes. Uno, tener feedback o información de esas personas. Entonces algunas te pueden decir, Santi, me encantó esto, pero oye, le podrías añadir esto. Y de pronto es una idea que nunca se te hubiera ocurrido y que de pronto sí queda muy bien el proyecto. O Santi, me atoré con esto, no está lo suficientemente claro. Obtienes toda esa información, toda esa data y aparte de eso, un plus interesante es que lo que haces también es crear una comunidad de personas. Esto es algo que se ha vuelto muy popular últimamente. Estudios pequeños que crean sus redes sociales y no al final, y no publican su juego cuando ya está listo. Publican el proceso de desarrollo del juego. Cosa que cuando el juego esté listo, ya hay mucha gente que los conoce y está esperando jugarlos. No salen de la nada a decir, oh, tengo un juego, pero nadie los conoce, ¿sí? Sino que al momento de que salen es porque ya llevan tiempo compartiendo el proceso del juego, la gente se engancha con el proceso, se familiariza contigo como creador o el estudio, y cuando lo lancen, pues no los juegan 2 o 3 personas, lo juegan 100, 200 o 500 personas. ¿Listo? Entonces, eso nos sirve para feedback, información y para crear una comunidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa información? Muy sencillo, vamos a crear un segundo ciclo de desarrollo, es decir, llamémoslo un producto mínimo viable 2.0. Aquí lo que vamos a hacer es empezar, no tenemos que integrar todo lo que la gente diga. Recuerda, tú lideras esa visión. Sin embargo, tenemos en cuenta la información de cómo actuó la gente o qué fue lo que dijo la gente. Si dijo, Santi, es que esta parte está muy confusa, no me queda claro, pues hagamos ajustes en esa parte. Santi, me gustó esto, me gustaría que hicieras más de esto. Entonces, si vemos que son comentarios que se repiten mucho, tal vez sea una señal de que puede ser la línea que podemos seguir. Es decir, ya tenemos información real de nuestra hipótesis. Sí, ya no tenemos que esperar a que pasen 3, 4 años para saber si sí funciona o no. Lo sabemos en los primeros 3 meses o el primer año, ¿sí? Y vamos trabajando con ciclo. Entonces, el siguiente prototipo, pues vamos teniendo en cuenta la información, el feedback de la gente. ¿Y qué hacemos? Pues lo volvemos y lo lanzamos al mercado nuevamente. Fíjate que justamente eso, trabajamos en iteraciones. Lo construimos, lo mostramos, lo mejoramos, lo mostramos, lo mejoramos, lo mostramos. Y al final de varios ciclos, pues, ¿qué proyecto crees que va a estar más pulido y más verificado, que va a ser más sólido? El, la opción número uno, en el que la persona se estuvo 4 años, pero sin decirle absolutamente a nadie y fue solamente lo que la persona pensaba, o la opción número 2 en el que la persona literalmente comprobó y al mostrarle a las personas que el proyecto efectivamente sí funcionaba y en todo el momento tuvo en cuenta a las mismas personas que son las que van a jugar el juego, ¿sí? Y que en el momento en el que la persona número uno lance su juego, pues realmente no sabe si va a funcionar. En cambio, la opción 2, la persona cuando lance el juego, pues ya sabe que va a funcionar porque ya le ha funcionado antes en alguna de esas iteraciones, ya lo tiene muy pulido, ¿sí? Esto, como te digo, esta metodología, hay un libro sobre eso, se llama Método Lean Startup, te lo recomiendo.
Está en español, por si lo quieres investigar y si lo quieres profundizar un poco más en esta estrategia, ¿listo? El método Lean Startup, ¿ok? Te voy a dar algunos ejemplos prácticos de otras empresas que han hecho esto. Esto incluso yo también lo he aplicado en mis empresas y te puedo decir que funciona bastante, bastante bien. ¿Listo? Ok, quiero presentarte una pequeña historia y es la historia de una empresa que se llama Sapos, sapos.com. Entonces tú miras, Santi, ¿qué es eso? Ok, resulta que hace muchos años, cuando el Internet no estaba tan popularizado como hoy en día, pues la gente no estaba acostumbrada a comprar ropa por Internet, ¿sí? Uno de los fundadores de Sapos vio que la gente está empezando a comprar prendas por Internet, ropa, y se le ocurrió una idea, una hipótesis. ¿Ve? ¿Las personas podrán comprar zapatos por Internet? ¿Y crees que la gente tuvo esa idea? Básicamente llegó y dijo, ve, ok, creo que puede ser una muy buena idea vender zapatos por Internet. Pero aquí es donde él fue diferente a todos los demás. En lugar de gastarse todos sus ahorros y comprar un stock de 200 zapatos, montar su página web y empezar a venderlos, y si resulta que la hipótesis no era cierta, pues perder los ahorros de su vida, hizo lo siguiente. Tuvo una hipótesis, una idea, y la puso a prueba de la forma más económica posible en cuestiones de tiempo y de inversión. Por ejemplo, lo que hizo fue lo siguiente, que esto me parece una genialidad. Lo que hizo fue básicamente crear una página web normalmente pues, no es muy costosa, y creó un pequeño botón de compra. ¿Listo? Y empezó a vender sus zapatos. Ok. ¿Qué pasa? Que él no tenía los zapatos. Lo que él hizo fue literalmente a una tienda de zapatos. Él tomaba fotos literalmente de los zapatos y las ponía en la tienda. Y cuando una persona compraba sus zapatos a través de un botón de compra, lo que hacía él es literalmente ir a la tienda, comprar los zapatos y enviárselos al comprador. Es decir, él en ese momento no ganaba nada, ¿sí? De hecho, antes le salía más costoso porque, digamos que perdía dinero por el tema del envío, pero ganaba información, ¿sí? Y evitaba mucho ese riesgo. Entonces, lo que hizo fue, una vez comprobó que efectivamente sí, la gente sí le gustaba la idea de comprar zapatos por Internet, pues ¿qué hizo? Ya había comprobado su metodología, ya sabía que funciona. Entonces, ¿qué hizo? Pues simplemente se deshizo de la tienda física, muchas gracias por todo, hasta luego, y ahí sí compró su stock de 200 zapatos y se puso a vender por Internet. ¿Sí me explico? Aquí lo interesante es eso. Los videojuegos no tienen que ser una apuesta, no tienen que ser una moneda que lanzas al aire y gastas todo y dejas tu trabajo y gastas todos tus ahorros y rezas porque te vaya bien. La lección aquí es que hay metodologías que funcionan, que puedes aplicar para asegurar o para aumentar la probabilidad de tener ciertos resultados y reducir la probabilidad de ciertos riesgos. Es decir, en esto tú no tienes que asumir riesgos innecesarios. Son riesgos calculados y que si lo haces con cabeza y con estrategia y con metodología, la probabilidad de que te vaya bien es mucho más alta, ¿sí? Y lo segundo es que tienes una ventaja muy superior, una ventaja competitiva con respecto a las personas que hacen las cosas sin utilizar estas metodologías o estas estrategias. ¿Listo? Entonces, eso es con respecto al método. Como te digo, súper sencillo, pero es bastante, bastante útil. Y como esos, hay muchas otras estrategias, muchas otras cosas que puedes utilizar para asegurar que tus juegos les vaya súper bien. ¿Ok? Si te gustaría aprender a crear tus propios videojuegos y empezar a aplicar todas estas estrategias para poder publicar tus propios proyectos y generar ingresos, o simplemente eso es algo que te apasiona, te gusta y te gustaría dedicarte a eso en un futuro, ya sea trabajando en un estudio, trabajando como freelance o publicando tus propios videojuegos, escríbeme. Yo tengo un programa de formación que se enfoca en aprender a desarrollar videojuegos, en enseñarle desarrollo de juegos profesional a pues, personas que quieren dedicarse a esto de manera profesional. Entonces, si tú eres una de esas personas y te emociona este tema del desarrollo de juegos y quieres aprenderlo a un nivel profesional,
Abajo en la descripción te dejaré el link a mi equipo de WhatsApp para que les escribas y podemos tener una pequeña reunión y te explico cómo te puedo ayudar a llevar esta habilidad a un siguiente nivel. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya servido muchas estas estrategias y nos vemos en una próxima ocasión.